En este segundo capítulo de microeconomía vamos a estudiar qué es un mercado. Entonces, una primera definición es que un mercado es una colección o un grupo de compradores y vendedores que a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o conjunto de productos. Entonces, pensemos en los autos. Entonces, los automóviles tienen unas empresas que los ofrecen y unos compradores que los requieren. Ese es un mercado, el mercado del automóvil. Y en esa interacción se ofrecen autos de mejores características que otros y tienen precios más altos. Pero hay diferentes marcas de autos. Entonces, en esta concurrencia de muchas empresas ofreciendo autos y muchos compradores demandándolos, se llega a determinar el precio de equilibrio. Entonces, los mercados son importantes porque nos ayudan a entender cómo se determinan los precios. Y pasa lo mismo con todos los bienes que se producen en una sociedad. Alimentos, ropa, los servicios también, etc. Definición de mercado. Es la determinación de los compradores, vendedores y gama de productos que deben incluirse en un mercado particular. Entonces, en el mercado de los autos, por ejemplo, también deberá estar el mercado de los repuestos. Cuando un auto se avería, pues si hay que conseguir una pieza del auto, esto también entraría en el mismo mercado. Arbitraje. Arbitraje es un concepto que tiene que ver con comprar a un precio bajo en un lugar y vender a un precio alto en otro lugar. Entonces piensen ustedes que en su país, por ejemplo, no se produce café, no se siembra la mata de café, tienen que importarlo de otro país. Entonces, en Colombia, en Centroamérica y en Brasil se produce mucho café, pero en Europa no. Entonces, se compra barato en estos lados del mundo y al otro lado del Atlántico se vende a un precio más alto. Eso se conoce como ejercicio de arbitraje. Al contrario, los bienes de alta tecnología como computadores muy sofisticados no se producen, por ejemplo, en Colombia. Entonces los produce Taiwán, los produce Corea, los produce Japón y nosotros los importamos. Allá se producen muy baratos y el que los compra para venderlos en Sudamérica pues espera ganarse un sobreprecio en la transacción, y a esto le conocemos como arbitraje. Comprar a un precio bajo para vender a un precio alto. Los mercados se dividen en competitivos y no competitivos. Un mercado perfectamente competitivo es el que tiene muchos compradores y vendedores, de modo que ningún comprador o vendedor tiene impacto significativo sobre el precio. El ejemplo más recurrente en esta parte, de nuevo, es el de la plaza de mercado, porque hay muchas personas que venden uvas, muchas personas que van a comprar uvas al mercado. Entonces, en esta interacción, ningún vendedor de uvas tiene poder sobre el precio de la uva, no puede fijar el precio, lo mismo que ningún comprador. Solamente en el caso de que hubiera un solo vendedor de uvas, este podría tener poder de mercado, es decir, podría influir sobre el precio. El precio de mercado entonces es el que prevalece en un mercado competitivo, que es el que acabamos de describir, el que tiene muchos compradores y muchos vendedores. Definición de mercado o el alcance de mercado. ¿Qué es entonces el alcance de un mercado? Es lo mismo que la extensión de un mercado, es decir, los límites de un mercado, tanto geográficos como en términos de gama de productos producidos y vendidos dentro de él. Entonces tenemos, por ejemplo, el mercado de alimentos en una ciudad, piensen ustedes en Barcelona, y esta es la extensión de ese mercado definido así, pero podríamos definirlo más amplio como el mercado de toda España. Y también qué tipo de productos se venden en él. Entonces tenemos mercados como por sectores económicos. Entonces productos industriales como los autos que venimos mencionando, productos básicos como los alimentos que da la tierra, o servicios, que sería otro sector, y entonces se dividen
el gran mercado o la economía agregada en submercados más pequeños. La definición del mercado es importante por dos razones. Una empresa debe comprender quiénes son sus competidores reales y potenciales para los diversos productos que vende o podría vender en el futuro. También es importante porque la definición del mercado puede ser relevante para las decisiones de política pública. Es decir, si un mercado no es completamente competitivo, por ejemplo, hay un monopolio o una sola firma que vende toda la producción, el gobierno debe intervenir y regular ese mercado. Entonces, la definición del mercado es importante porque permite diferenciar en cuáles mercados debe intervenir y en cuáles no debe intervenir el gobierno. Por ejemplo, tenemos el caso 1.1, el mercado de drogas prescritas o de prescripción médica. Los mercados generalmente se definen en términos de clases terapéuticas de drogas. Por ejemplo, un mercado para medicamentos antiulcerosos que está muy claramente definido. A veces, sin embargo, los límites del mercado farmacéutico son más ambiguos, como los analgésicos. Existen muchos tipos de analgésicos y algunos funcionan mejor que otros para ciertos tipos de dolor. El mercado de endulzantes. Aquí tenemos el caso que nos cita nuestro texto de referencia, Pindick y Rubinfeld. En 1990, la Archer Daniels Midland Company, ADM, adquirió la Clinton Corn Processing Company, la CCP. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ por su sigla en inglés, impugnó la adquisición alegando que conduciría a un productor dominante de jarabe de maíz con el poder de impulsar los precios por encima de los niveles competitivos. Entonces fíjense que este es un caso en el que hay intervención de una autoridad reguladora, de una agencia del gobierno. ADM luchó contra la decisión del Departamento de Justicia y el caso fue a los tribunales. La cuestión básica era si el jarabe de maíz representaba un mercado distinto. ADM argumentó que el azúcar y el jarabe de maíz deberían considerarse parte del mismo mercado porque se usan indistintamente para endulzar una amplia gama de productos alimenticios. Entonces fíjense que hay casos que terminan en los tribunales porque las firmas crecen mucho de tamaño y pueden generar distorsiones de mercado, es decir, precios que no sean competitivos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, pulgar arriba y compartan con sus amigos, con sus compañeros de clase.